Taller de lectura y escritura literaria. El lector y el escribidor. Aprendí a leer y escribir literaturas con los mejores. Taller a cargo de Luis Alexis Leiva. Informate e inscribite en luisalexisleiva@gmail.com. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Muy buenas noches, bienvenidos al Sonido y la Furia. Volvimos a empezar los programas como corresponde. ¿Sabes qué, Mati? Bienvenido primero. Bienvenido, Mati. Y te quería comentar una cosita. ¿Qué manera de correr? Sí. Por suerte tenemos un programa anterior a nosotros. Ya no estábamos tan solos en la tribu. Claro. Así que, bueno, tuvimos que correr un poco, pero por lo cual estamos muy agradecidos. Así que si hay gente escuchándonos ahora que nueva, que se quedaron ahí, fantástico, porque esto es el Sonido de la Furia, un programa no solamente literario, diríamos. Diría Lady Z, la locutora. Exactamente, la locutora estrella. Pero hoy es una fecha que nos impone el tema, el 2 de abril. Sí, no hay manera de escapar de eso. Es el tema 35 años de la guerra de Malvinas. Así que vamos, siendo un programa literario, no solo a abarcarlo, el tema, hacernos cargo, sino que además vamos a aportar algo de información. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y la guerra ha estado casi desde que el hombre es hombre. Ya han existido los conflictos y la violencia como manera de solucionarlo casi que surge espontáneamente. Sí, y es más, creo que está bien retratado en... Mirá quién te traigo, a Jonathan Swift, ¿sí? Claro. Que él con los viajes de Gulliver, él en la parte de los caballos dotados de razón, ¿sí? En los caballos, muestra a los yahoos, que son como los hombres primitivos, peleándose por unas piedritas de colores, lo cual es genial, claro, ¿no? Los retrata como unos seres salvajes peleándose por unas piedritas de colores. Y un poco anterior a eso, por ahí, por supuesto está el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, pero bueno, no es literatura, sino que más un ensayo, un libro de... Tiramos a Homero, si querés. Y hablamos hoy, claro, a la Ilíada, que es en el siglo VIII antes de Cristo, que son 24 cantos, sí, donde lo que predomina es el heroísmo de Aquiles en los últimos días de... Y Brad Pitt. Luego de 10 años de guerra de Troya, claro, uno piensa en Aquiles y piensa en Brad Pitt, con el pelo largo y rubio. Qué feo, ¿no? ¿Cómo nos cagaron la idea? De la imagen. Pero bueno, la idea de la Ilíada es justamente exaltar lo que es la guerra y el heroísmo y demostrarlo casi como la forma de... o la muerte ideal para o el destino ideal para un ciudadano griego en aquel entonces era ir a la guerra. Y la trascendencia que ello tiene, ¿no? Porque hay algo que no tiene que ver solamente con lo que si creías o no, lo que había... Porque en definitiva es el enfrentamiento a la muerte, Mati. Claro. La guerra es la muerte inminente. Y darle un sentido a la muerte, un sentido heroico. Darle un sentido a esa muerte, claro, y qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar después no importa. Porque lo que importa es la redención, además. Claro, es cómo me va a mirar la historia, ¿no? Es una visión a futuro de decir, bueno, la historia te va a mirar, es el conflicto de Aquiles, ¿no? Claro. Si te quedás acá, ¿no? Vas a tener familia, hijos, y te vas a morir, y con el tiempo todos te van a olvidar. Pero si vas a Troya, ¿no? Claro. Vas a morir en Troya, pero todo el mundo te recordará. Claro. Vamos a ir haciendo un recorrido que es medio un degradé, porque arrancamos desde el heroísmo y vamos a ir hasta la parte más oscura de la guerra, y en el medio de eso está Hemingway. ¿Por qué? Porque Hemingway está en todo. Sí. Adiós a las armas, que es una novela de 1929, autobiográfica en algún sentido, porque narra la historia de amor entre un soldado joven
llamado Frederick Henry, con una enfermera, que era Catherine Barclay, en la Italia de la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial. Sí. En el último año, cuando Hemingway va como voluntario y conduce ambulancias en el frente de Italia, y bueno, él sufre una herida en una pierna, tiene una medalla incluso honorífica por su sacrificio en la guerra, y bueno, ahí tuvo una historia bastante similar a la que se cuenta. Que también sacó ese detalle para Fiesta. Claro. ¿No? Del personaje, del protagonista, que está, digamos, que no puede tener hijos, que no puede tener relaciones sexuales, ¿no? Por una herida de guerra, justamente. Queda inválido por una herida de guerra. Hemingway es un híbrido porque sí resalta el heroísmo del soldado. Ajá. Y lo narra de una forma, si querés, casi como que le da un sentido a la guerra, de decir, bueno, es lo que le permite al hombre resaltar y mostrar su bravura. Claro. Pero a su vez también te cuenta toda la parte dura de lo que son una imagen de una campaña ahí con las distintas carpas y te atienden y bueno, si te salvas bien y si no, bueno. El problema creo que también de lo que retrata mucho la literatura tiene que ver con, y bueno, y el arte en general, es el problema del que sobrevive. No, porque no es el que murió y bien muerto está, y que está bien que haya sido así, murió en batalla y es, ¿no? Y es un héroe. Y es un héroe generalmente. Sí. Ahora, el que sobrevivió, qué cagada. ¿No? Claro. Ahí empezás a ver lo cruel de la guerra. Y ahí vamos con la tercera novela que vamos a citar hoy. Por supuesto hay millares de novelas sobre la guerra, pero tenemos Vida y Destino de Vasily Grossman. Esa no la tenía. Año 59. Sí. En realidad se publicó en dos partes. Pensemos que la diferencia entre una parte y la otra es que Stalin estaba vivo. Bueno, gran diferencia. Entonces, se publica en dos partes. La primera es en 1952, que salía con el nombre de Por una causa justa. Bueno, ponele. Donde narra la lealtad de los soldados soviéticos a Stalin y la razón de su guerra. Sí. Y recién es en 1959 donde se toma ese libro y se le agrega todo lo otro que había escrito Vasily Grossman, que es en el año 59, cuando se publica Vida y Destino, por supuesto tras la muerte de Stalin. Y es una novela que retrata de alguna manera lo que es la vida de la gente que estaba en Stalingrado. Recordemos que Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial es el punto de inflexión donde las tropas nazis avanzan en Rusia casi destruyendo todo, que no era obligado a ir a Stalingrado, pero Hitler quería la ciudad porque tenía el nombre de Stalin. Claro. Entonces la situación que agarra Stalingrado, desmoralizo todo y ya tengo Rusia servida a mis pies. No le salió tan bien. No le salió tan bien, los soldados alemanes quedan presos en Stalingrado, es una gran masacre para ambos y es la primera gran derrota de los nazis y ahí empieza... Que paradójicamente perdieron de la misma manera que Napoleón. Claro. Eso es el invierno ruso no hay con qué darle. No hay con qué darle. Hay que darle. Entonces, lo que hace Vasily Grossman es tomar a los... Porque ¿qué es lo que se pierde en la guerra? Pierde el hombre. Entonces lo que habla es de esos soldados alemanes perdidos en Stalingrado, que en definitiva no son muy distintos a los rusos que estaban sufriendo. Las dos víctimas de dos regímenes totalitarios, matándose entre sí sin saber muy bien por qué. Perfecto, tenemos entonces las tres novelas, que son la Ilíada, la Ilíada y Odisea. Adiós a las armas. Adiós a las armas. Vida y Destino de Vasily Grossman. Perfecto. Y ahora todo servido para ir en un pequeño vuelo hasta las Islas Malvinas. Ya empezamos a recordar a nuestros héroes y además... En El Sonido y la Furia te presentamos el libro de la semana. Y como nos toca hoy hablar de Fogwill y su libro Los Pichiciegos en esta sección, que es el libro de la semana, trajimos a alguien, ¿sí? Trajimos a alguien porque dijimos, vamos a traer a un invitado especialísimo que conoce muchísimo de la obra de Enrique Fogwill, al señor Sebastián Pandolfelli.
Así me encantan los aplausos así cortitos. Sin demasiado valor. ¿Cómo estás? Bien, salgo de la jaula. Sí, por favor, salí. Me tenían amordazado en una esquina. Sí, estabas ahí. Pero dejá el alimento balanceado, por favor, que lo dejamos ahí solamente para el momento que estabas ahí. Bueno, bien. Dejá de comer. No queda mucho. No quedó mucho. Bueno, bien, gracias por la invitación. Y no sé si soy tan conocedor de la obra de Bowie. Pero bueno, lo conocí. Lo conocí, he leído algunas. Sí. No, pero aparte, más allá de eso, digamos, sos el escritor que está todo el tiempo apareciendo por digamos, de las nuevas camadas, que ha conocido a grandes escritores también, así que nos parecía que correspondía que vengas, una vez por fin vengas al programa y encontramos un tema común. Sabemos que te gusta mucho Fogwill, que sabes de él, que lo has conocido también, entonces dijimos, bueno, qué mejor momento para que venga Don Pandolf. Sí, lo conocí a través de la Iseca, quien fue mi maestro de la vida, básicamente. O sea, la Iseca es mi señor tremendo, ¿no? Sí, fue tremendo. Yo hice taller con él y terminé siendo su amigo y asistente en los últimos años de su vida. Es más, hemos hablado con vos para entrevistarlo y todo, así. Y Lai me presentó a Fogwill. Mirá. Ya no me acuerdo ni cuándo, o sea, creo que fue, no sé, en el 2000 algo, cuando la Iseca estaba presentando la reedición de poemas chinos, que salió por Gárgola hace mucho tiempo. El evento era en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes. Vos eras un niño en esa época. Yo era un niño, el lugar estaba llenísimo, y fue genial la presentación, porque eran Lai y Fogwill hablando, y de repente se empezaba, muchos puchos en el medio, me imagino. Se bardeaban entre ellos, y tipo, en un momento era como ver a los viejos de los Muppets. Se cagaban de risa, se bardeaban entre ellos. Fogwill empezó a cantar un chamamé, nadie entendía bien qué estaba pasando. Y fue una genialidad esa presentación, estaba llenísimo además. Y después cuando terminó la presentación estábamos charlando ahí un rato con Lai, y bueno, se acerca Quique y Lai Seca me presenta como mi discípulo, le dice, ¿no? Y el otro como me bautizó instantáneamente discípulo de la Iseca. Entonces cada vez que nos cruzábamos después en otras situaciones, que yo, ¿qué haces discípulo de la Iseca? Nunca me dijo Sebastián el chabón, siempre fue, ¿qué haces discípulo de la Iseca? ¡Qué grande! Bueno, y después nos cruzamos muchas veces porque yo en esa época tocaba en una banda con Francisco Garamona, el editor de Mansalva, y iba mucho a la librería, no estábamos todo el tiempo ahí, y la librería de Francisco siempre fue como un lugar de donde todos pasan, y Quique pasaba muy seguido por ahí, bueno, entonces ahí era cuando nos cruzábamos a charlar y qué sé yo. Siempre hablábamos boludeces, nunca era profundo ni literatura. Pero bueno, le gustaba, era un gran tipo, Quique, sí. Yo pensaba, bueno, para explicar por ahí a quien no sepa de quién es Fogwill, porque tiene esa cosa de que es conocido en el mundo de la literatura, pero por fuera no ha sido masivo, más allá de que ha vendido siempre bien. Lo que pasa es que nuestra literatura, el masivo es Borges. Claro. Y punto, aparte. Y Cortázar. Sépalón, señora, hay vida más allá de Borges y Cortázar. Por favor. Claro, igual aparte es un bicho raro en la literatura porque viene de un ambiente totalmente antiliterario como es el marketing y las grandes empresas. Claro. Él es uno de los responsables de El Sabor del Encuentro, ¿verdad? El eslogan El Sabor del Encuentro lo hizo él. ¿No te parece? Que no era para la cerveza Quilmes. ¿No? Era para una marca de cigarrillos que no se lo aceptaron y el chabón lo guardó ahí, lo cajoneó y después se lo vendió a Quilmes. Posta, ya lo cuenta él en... Qué grande, qué grande. Sí, había tenido un éxito bastante importante como publicista, sociólogo él además. Pero todas esas tipos de características, digamos, que tiene que ver con los trabajos, le daban a él una visión muy ácida y era muy punzante para hablar, era muy observador, era un escritor y un orador. Se nota muy sus atento, textos, el hecho de que haya sido sociólogo se nota mucho en cómo construye los personajes, las situaciones en las que viven, o sea, aparece esa parte de Fogwill sociólogo. Sí, hay una novela que es Vivir afuera, por ejemplo, que es casi un trabajo sociológico. Claro. Agarra distintos sectores de la sociedad y los analiza, pero casi con una lupa. Donde aparece el Pichi, que es el que... Claro, el Pichi de acá aparece después en Vivir afuera, y tenés, qué sé yo, desde un doctor muy prestigioso, personajes que están en la zona más jodidas del conurbano, y van mezclando los diálogos y aparte construye la voz narrativa de cada uno, o sea que...
Es un trabajo sociológico. Y un especialista en diálogos. Sí, un especialista en diálogos. Hay párrafos, o sea, muchos personajes igual eran amigos de él, o sea, tomaban, de hecho, el doctor Sigalevich, que después también hay otro que es el abogado Catón, el Buga Catón, son la misma persona. Diego Sigalevich, alias Catón, publicó una novela por Mansalva también hace un tiempo. Fue casi el único discípulo de Fowell. Mira. Y era su abogado. Y a él lo mete en la novela como personaje. Mirá qué grande. Y después otro detalle también es que la personalidad de Fowell era una persona que le gustaba siempre estar en contra o siempre fomentaba la discusión, incluso poniéndose en lugares que a él no le correspondían y que y que él no estaba de acuerdo en todo caso, ¿no? Pero le gustaba discutir. Sí, era de esos Hay tipos que conferencias meten de el dedo en la prensa. llaga. Sí, hay un texto, por ejemplo, que es uno de los que tengo más presente, que se llama El Divorto. Y era cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio en Argentina, primeros 80s, el chabón estaba en contra. No. Entonces le hace todo para romper las pelotas. No, porque dice, le vas a dar a dos boludos que ya demostraron que no pueden formar esta institución que es el matrimonio, le vas a dar la oportunidad de que se equivoquen otra vez. Qué maldito. Y el chabón construyó todo un texto en base a esa idea, solamente para joder. Claro, porque él justamente se divorció un montón de veces. O sea, era un polemista así de raza. Si hay conferencias de prensa, por ejemplo, donde él se jacta de dejar vacíos los lugares, o sea, él se sienta a hablar y la gente se empieza a ir. Claro, insoportable. Hay un video en YouTube de la última charla que dio en Uruguay, donde el chaval en un momento empieza a decir, bueno, sí, llegué acá, me cagué de frío en el hotel y que no sé qué, y vinieron un par de gente a chuparme las medias. Lamentablemente fue lo único que me chuparon hasta ahora. Sí, en medio de la conferencia de prensa para... Y vos veías como las viejas se iban levantando y se iban... Bueno, era así, Quique era así. Y totalmente impredecible. Sí, trataba de levantarse a tu novia enfrente tuyo, por ejemplo. Claro, Patricio Pron contó una anécdota también de eso, que estaba con la novia y Fowell se empezó a chamullar a la novia. Eso lo hacía todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, a mí me lo hizo 2 veces. Qué tiempo complicado. Sí, no era ideal para llevarlo a comer a tu casa. A la vez sí, porque claro. Salieron unas charlas increíbles, o sea, polémicas, pero muy disfrutables. Igual lo que más me interesaba de él es cuando hace crítica literaria, era un lector, pero animal. Sí, y cuando se fanatizaba con algo, además era buen tipo. Cuando algo le gustaba de verdad, o sea, se tomaba el laburo de difundir la obra, difundía la obra de gente que era muy... Bueno, él tuvo la editorial Tierra Baldía, que por ejemplo editó a Perlonga en plena dictadura. Claro, donde a Perlonga no lo querían ni ver. Siendo militante de LGTBI y además con un poema como Cadáver que decía: en los tierras de los pajonales hay cadáveres, en pleno año 78. Sí. Bueno, lo que yo le contaba a Matías, ya que como para seguir hablando de la figura de Fowell, de quien estamos hablando acá en el programa junto con Sebastián Pandolfel, le contamos a la gente por si se enganchó ahora, me impresionó cuando leí su poesía. Me pareció una cosa tremenda porque yo estaba acostumbrado a su, digamos, narrativa, que llega un momento en que parece desprolija, ¿no? Que parece como sin límites, y la poesía es tan seria y es tan bien armada. Es que él quería ser poeta, quería ser reconocido como poeta. De hecho, se enoja cuando gana el premio Coca-Cola con el cuento Muchacha Punk. Algo de lo que lo enojó, que después se armó toda una polémica con eso, porque finalmente no publicó el libro con Coca-Cola. Él se había presentado con un libro de poesía y con el cuento. Y no ganó con la poesía y ganó con el cuento. Se fue y se sentó ahí frente a los ejecutivos de Coca-Cola a decirles: yo soy de ideas de izquierdistas, no voy a andar publicando mi libro con ustedes que son una multinacional. O sea, te acaban de dar un premio, chabones. Y el país le dice: no, yo con ustedes no publico. Eso obviamente también fue una maniobra de marketing, porque era un genio del marketing. Y con eso se hizo más famoso aún, o sea, famoso dentro de lo que uno puede ser famoso en la literatura argentina. No, igual construyó un personaje del mismo. Pero construyó el personaje de ahí. De hecho, ahí fue cuando él decide empezar a meterse de verdad en el mundillo literario argentino, y medio que empieza a abandonar la cuestión de laburar de publicista y esas cosas. No, y te digo, lo de la poesía fue tremendo, fue un choque para mí impresionante, porque encontrar a un poeta plantado, sabiendo qué es lo que está escribiendo, sabiendo que hace poesía, y con la seriedad de usar los materiales poéticos con los que él trabajaba y construyéndose como un poeta. Me pareció los genial. poemas completos. Lo acaba de decir Random. Sí, eso.
Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. ¿Buscás regalos y artículos a buen precio? Samsara. Carteras, lencería, lociones, todo en Samsara. Encontranos en Facebook y entérate de nuestras ofertas y promociones. Acordate, www.facebook.com/Samsara. Yo sueño y me doy cuenta que el mundo tiene algo. Y si vamos a hablar de Los Pichiciegos, la novela de Fowell, tenemos que entender que es una novela en dictadura, es literatura en plena dictadura. Del año 82, el último año, pero dictadura al fin. Por eso nos arriesgamos a decir que es la primera novela sobre Malvinas. Sí, porque sí, la escribió durante Malvinas, no había manera que haya otra, digamos. En el caso de la literatura en dictadura, no es directa, por supuesto, la alusión a lo que estaba pasando. Se usaban muchos, podríamos decir, palabras que coqueteaban, que querían decir algo y no iban ahí. Había un uso de la sinonimia, si querés, y hasta también de hablar de otra cosa. Sí, había como paralelismos para hablar. Una literatura tangencial, porque, por ejemplo, también hay una novela por entonces que de Saer, que es Nadie Nada Nunca, donde hablan de que empiezan a desaparecer caballos en un pueblo ahí en Santa Fe. Empiezan a aparecer caballos muertos, de la nada. Claro. Lo que está hablando en realidad es de otra cosa. Fowell, en el caso de Los Pichiciegos, no busca hacer una novela de denuncia sobre... No directamente. Claro, por eso estamos hablando de lo tangencial. Y tampoco hay héroes. No usa el heroísmo de los soldados ni nada. Claro. No busca la épica de la batalla. No está buscando la épica de la batalla. Porque el ejército argentino no es heroico en ese momento, en la situación que estaba pasando, porque los mismos tipos, estamos hablando no de los soldados, sino de los que manejaban, los que estaban por encima, eran los mismos que habían estado desapareciendo gente antes, y ahora estaban encarando una guerra con soldados que eran víctimas, pero no había heroísmo ahí. No, claramente. Además, hay algo importante que deben saber los que no recién caen y dicen, ¿qué es Los Pichiciegos? ¿Qué es Los Pichiciegos? La gente me para en la calle y me pregunta, ¿qué es Los Pichiciegos? Me dicen. Y entonces, tenemos que aclarar, bueno, Los Pichiciegos es la novela que estamos hablando hoy, es el nombre de un animal conocido en Santiago del Estero, que es como la mulita, ¿no? El peludo, que le decían. Bueno, pero que son en realidad un grupo de desertores en medio de la guerra de Malvinas, de desertores que negocian tanto con los ingleses como con el ejército argentino por provisiones. Claro. En realidad es esa básicamente, ¿no?, la historia. Y de esta aventura, y uno de los sobrevivientes es el que le cuenta la historia a este narrador o una especie de periodista que vendría a oficiar de Enrique Fowell, por supuesto, ¿no? ¿Cómo fue, Sebastián? Estamos acá con Sebastián Pandolferi también hablando un poco de Los Pichiciegos y lo que fue Malvinas. ¿Cómo fue tu acercamiento la primera vez a Los Pichiciegos? ¿Qué te pasó cuando lo leíste? Está buena como muestra que en realidad el ejército argentino era una manga de cajones. Porque básicamente, o sea, el patriotismo pasa por hacer una cueva y esconderse como una mulita. Hasta que pase la guerra, que no saben cuándo va a ser, cuánto tiempo estamos hablando. Creo que hay mucho de la idiosincrasia argentina ahí, ¿no? Esa cosa del avestruz de yo me escondo hasta que pase esto y después salimos. No, además de la vivada. De acá, dicen, no, de acá no y es muy loco y me meto acá. Habla también de esto del comercio y justo hay un personaje que es el turco, que es el que negocia y que no sé qué, y es como que se adelantó a la existencia de otro turco que vino después a la historia argentina. Es premonitoria. No mucho después encima. Claro, y
dice que, leyendo entrevistas, y yo incluso está en los libros de la guerra, que es un libro, una recopilación de textos de él que salió por Editorial Mansalva, que él llegó un día a su casa después de una reunión en la agencia de publicidad, y la madre, que vivía en el piso de abajo, ahí en Santa Fe y Agüero, llega y estaba así cansado, ella le va a saludar a la madre y la mina lo mira y le dice, hundimos un barco. Entonces ahí le empieza a pensar en todo ese bombardeo mediático y esas cosas de cómo siendo publicista además, claro, estamos ganando la guerra. Claro, y el chaval inmediatamente se va a su departamento, que era el de arriba, y se pone a escribir y pone la frase, hundimos un barco, y ahí empieza a escribir él estaba escribiendo otra cosa en esa época, que era una novela romana, se llama. Abandonó esa novela, que andás a ver dónde quedó, y se pone a escribir Los Pichiciegos. Lo loco es que, releyéndola hoy un poco para venir acá, no está la puta frase hoy mamá hundió un barco, no está en ningún momento de la novela. Se ve que le sirvió como disparador para empezarla. Y me impresionó mucho, dentro de la literatura de Fowell lo que hay es esto que ya hablábamos antes, de como él era sociólogo, de una manera de describir a las personas, darle una profundidad a los personajes muy zarpada. Sí. Entonces, lo ves los pibes estos, entre los diálogos se nota la sociedad argentina, claro, y sobre todo es un fresco de la sociedad argentina de esa época. Aparte, en esa comunidad, en esa tribu, hay jerarquías, están los reyes, que son los que toman las decisiones. En vez de 3 son 4. Claro, y hay reglas también, porque había, por ejemplo, no aceptamos ni heridos ni enfermos. Dentro de la comunidad que... Porque era difícil sacar los muertos de dentro de la trinchera. Claro, sí, es alguna escena en que uno de ellos, de los magos, se encariña con uno que es herido, y lo lleva abajo y que termina muriéndose ahí, entre llantos. Y después también hay funciones, cada cual cumple una función. Había uno que estaba a cargo del almacén, por ejemplo, otro que eran los que estaban a cargo de negociar. Pipo Pescador, porque se parecía a Pipo Pescador, era buenísimo. Y además, hasta hay un lenguaje entre ellos. Sí. Y lo que también está, lo que se va notando a medida que vas leyendo, porque por ahí lo empezás a leer y no te das cuenta de dónde está, que es Malvinas, o sea, no hay una descripción, estamos en la guerra de Malvinas, estamos en tal lugar. Claro. No se menciona eso. No. Y aparece Argentina como algo lejano, porque ellos están alejados, están en una isla, están en una zona septentrional, el continente es algo que está allá. ¿Sabés que me pareció que hay un detalle que es fundamental para explicar lo ajeno de los personajes al terreno en el que están? Cuando dicen la nieve, cuando empiezan a escribir que la nieve no es así, que ellos veían la nieve blanca, ¿no? Que no se hundía, que era linda, que la gente jugaba, y empieza diciendo la nieve es un barro que se te mete en la ropa, que se pega y es toda pringosa. Toda esa primera imagen así, esa primera de la nieve es tremenda, porque empezás a ver lo ajeno que ellos sienten ese terreno para esta gente, ¿no? Que está ahí, para estos muchachos que están ahí. Y me parece que ahí ya empieza a dar como que estamos en una tierra que no conocemos. Claro. ¿No? Traer a santiagueños, tucumanos, un uruguayo aparece. Un uruguayo. ¿Por qué estás acá? Sí, porque me escribieron argentino, pero ¿y dónde naciste? En Uruguay, pero sos un pelotudo. Todo mal. Claro. Y saben que están en una tierra que no está bien ahí, ajena a ellos. Sí, nunca se plantean tampoco que están defendiendo, qué carajo están haciendo ahí. Están sobreviviendo. Eso, solo les interesa sobrevivir. Y construyen toda esta sociedad para poder sobrevivir. Claro. Por eso las reglas son tan estrictas. Claramente. También... que les dan pastilla de carbón para ir a cagar afuera. Claro. Porque en la cueva no se puede sentir el olor, claro. Sí. Y además, por ejemplo, también lo que tiene de particular es que siendo una guerra hablan de otros muertos, porque de ahí empiezan a hablar también de los vuelos de la muerte, empiezan a hablar también de si es verdad o no. Dicen que Videla mató 15.000 personas. Que los fusiló, sí. Y ahí también está el Fowell polemista, porque él también decía que fueron menos. Ajá. Bueno, en esa época tampoco se decía cuánto. Sí, no se sabía, pero mucho tiempo después Fowell también cada tanto decía que eran menos de 30. Claro. Ahí está el polemista. Que vamos a discutir sobre esto. Y también hablan de las monjas francesas. De las monjas francesas que habían desaparecido. Así también las mencionan. O sea, toda la información que no se... muy coyuntural no tampoco, no sé si se sabía tanto. Supongo en el 82 ya se sabía, por supuesto, que había desaparecidos, pero no sé si existía esa precisión de distintos casos y demás. Claro. Eran justamente... Él tenía contactos con altos rangos militares también, entonces tenía como alguna data, o sea, porque había milicos que pasaban por la agencia de publicidad de él,
él manejaba cuentas de empresas importantes, qué sé yo, y a través hubo unos decretos por el cual el Banco Nación se metió en un montón de agencias y empresas, y que tenía como ese contacto con milicos, entonces alguna data la tenía como de primera mano también. Entonces ahí fue que me metía eso. Bueno, estaba bastante bien documentado. Quien también leyó Los Pichiciegos fue Borges. No supongo sabía que se habrá leído Kodama. Sería lindo pensarlo así, ¿no? Mira que Kodama leyéndole a Borges Los Pichiciegos. Pero bueno, es extraño, hay ¿no? un mini homenaje porque de uno de los personajes se llama Viterbo. Claro, sí. Que es aparte que es el primo de otro muerto, de otro Viterbo. Es muy borgiano eso también, ¿no? Así que sí. Y bueno, Borges justamente le preguntaron qué opinaba sobre Fowell. Sí. Y él había dicho, sí, el escritor ese que sabe mucho sobre autos y cigarrillos. No, qué tipo malo. Y ya, para ir cerrando un poco en temas de guerra, lo que está sonando es War Ensemble, de una banda que alguna vez pasamos y se llama Slayer. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Y seguimos acá en el sonido y la furia, ya terminando este bloquecito. Quería contar más que nada sobre los Pichiciegos y Fowell, que hablemos con vos, Sebastián, más que nada esto del mito de cómo se construyó la novela, ¿no? La fórmula que fueron, creo que 2 por 5, ¿cómo verá? 2 gramos de merca en 5 días, una novela. Es un mito, y igual lo pasa que Quique se encargó de que ese mito siga circulando y que sea grande, como todos los mitos, y a él que le encantaban esas cosas. Pero en realidad no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, porque por ejemplo, si vos ves una recopilación de opiniones sobre Fowell de otros escritores, que también salió por Mansalva, que la hizo Patricio Zunini, hay algunos que dicen, si yo vi borradores y que le llevó más o menos 2 meses en escribir esa novela. Después hay otro que dice, si en esa época tomaba Fury, que yo la escribió en 3 días repasados. Después otro que dice, no sé qué. Si vos ves el final de Los Pichiciegos, él le puso una fecha que dice entre el 11 y el 17 de julio del 82. Claro. Son 6 días. Claro. En el prólogo de Los Libres de la Guerra, el mismo Quique dice que le llevó 3 días. Mira. Él mismo se contradice. Y el mito también es ese, fue en 3 días, fue en 6, fue en 12, con 9 gramos de merca, con 10, con 2, claro. No hace nada tampoco, ¿sabes? Lo único cierto es que sí, en esa época él vivía en ese departamento de Santa Fe y Agüero, y que estaba empezando a meterse de lleno al mundillo literario. Dejó de escribir la novela que estaba escribiendo para dedicarse a escribir una novela sobre Malvinas, y que le salió un texto increíble, porque si no sería injusto, quedarse con el mito, y en realidad hay que hablar del talento del tipo para escribir el librazo que escribió. Además hay que tomar algo, y esto también hacer un poco de justicia, quien se lo rescata en el ambiente académico es Sarlo. ¿Sí? Como 15 años después. De Sarlo, claro. Ella aparte habla de que está hablando de la humanidad. Sí. No solamente habla de Malvinas, está hablando del ser humano sobreviviendo a un contexto violento. Ella lo rescata como un libro universal prácticamente. Es como esa típica novela, tipo El Señor de las Moscas, ¿entendés? Un montón de pibitos en una isla donde de repente ves la sociedad reflejada. Bueno, es esto. Estos son soldados desertores en una cueva, en un terreno muy árido, y donde ves los problemas que surgen durante un encierro, y lo que es la sociedad es un reflejo de la sociedad. Así que también hay que, rescatar que Lisandro ha tenido esa lectura que lo ha puesto en un lugar de consideración académica, porque más allá de que haya sido popular o no y que lo hayan seguido, ha tenido mucha más importancia, y eso ayudó muchísimo a las lecturas de toda la obra de Fowell posterior también. Claro. Que en toda la literatura de Fowell siempre está Fowell. El autonombrado. Sí, yo acá estaba Quiquito, claramente él, que a su vez le cuenta la historia de Los Pichiciegos a un narrador que también es él. Claro, que también es el mismo. Y después, en Vivir Afuera aparece Hillwolf, que es... Claro. En los poemas él habla de
hace un juego con su propio apellido, y él dice Fog Will, no el deseo de la niebla, claro. Y empieza a hablar sobre el poder y la voluntad de la niebla, jugando todo el tiempo con su nombre. Así que me parece que es un libro fundamental en nuestra literatura y que para hablar de Malvinas no podés evitarlo. No podrías sacarlo de un listado de libros sobre Malvinas. Hubo otros, por supuesto, hay otros libros de Malvinas, que Carlos Gamerro tiene Las Islas, y hay también, por supuesto, bueno, tenemos el libro acá, lo vamos a presentar en breve, un nuevo libro de Malvinas, que después lo charlaremos. La Guerra del Gallo de Juan Guinot también. También. Pero, claro, el primero y el principal es Fog Will. Stop. Y así nos vamos despidiendo porque suenan los Pixies, y como suenan los Pixies, nosotros vamos diciendo adiós, pero no sin antes agradecer las cosas, las locuras que nos han llegado, ¿sí? Tenemos de Literatura Random House, de Juan Terranova, también un amigo de la casa, no sé si de la casa, pero del programa por lo menos, Puerto Belgrano, ¿sí? Sobre Malvinas, justamente, sobre las Islas Malvinas en específico, así que ya lo estaremos hojeando. Y tenemos también de Javier Cercas, El Monarca de las Sombras, ¿sí? Literatura Mondadori, y la verdad es un abrazo enorme a Roxana Bávara, que siempre nos manda estas joyas. Llegó también de Rodrigo Fresán, que le encantan los libros voluptuosos, a la parte soñada, y además uno que ya Alexis me lo está manoteando ahora mismo acá dentro del estudio, que son los primeros cuentos de Truman Capote, editado por primera vez. Qué grande, Truman Capote, una bestia. Fresán también habla de Malvinas en Historia Argentina. Mirá, bien. La primera, no, en realidad no es una novela, son cuentos, pero hay algunas cosas que tienen que ver con Malvinas. Contanos una cosa, Seba, primero, antes de retirarnos, también nos ha llegado tu disco, el disco de Los Barriletes Cósmicos, corre, un discazo que lo vamos a estar escuchando y seguramente pasando algunos temas, por supuesto. Contanos de tu actividad literaria. ¿Cómo te presentamos como escritor? Claro, te presentamos como escritor y no hablamos de vos. Bueno, para los que no me conocen, tengo una novela publicada hace mucho tiempo y reeditada hace no tanto, que se llama Choripán Social, que se consigue aún en las librerías. Es el hit, digamos. Fue como con la que más o menos entré. Choripán Social, muy bien. Y hace muy poquito, hace 20 días... Mirá que justo, ¿no? Que coyuntural decir, ¿no? Hablar Choripán Social. Hace unos 20 días salió por la editorial Peces de Ciudad un libro de poemas que se llama Esquina de Diamante, que se consigue metiéndose en el blog de la editorial o buscándome a mí por Facebook o esas cosas, porque no está distribuido en librerías. Es una tirada chiquita, pero bueno, estamos ahí dando vueltas. Si lo quieren conseguir, se puede conseguir. Esquina de Diamante, de editorial Peces de Ciudad. Peces de Ciudad, sí. Es una editorial muy linda, que tiene una colección de libros buenísima. Y estamos muy cercanos a que salga Diamante, una novela coral que va a salir por Galerna a mediados de mayo. Bien. Acá nomás, acá al lado. Sí, están acá al lado. Estamos al lado de Galerna. Tenemos varios libros también de Galerna, así que no va a ser la excepción de que vengas y lo puedas presentar acá. ¿Qué te parece? Bueno, dale, genial. Ya que estamos, bueno, presentamos todo. Estamos a punto de estrenar un documental sobre Alberto Laiseca, que en el Bafisi creo que es el 23 de abril, no tengo bien el horario y eso, pero bueno, para que estén atentos en el Facebook buscando El Monstruo Lai, que es un documental sobre Alberto Laiseca y sus talleres. Siempre pinta todo de negro. Mi nombre es Luis Alquil Leiva, esto ha sido El Sonido y la Furia. Nos escuchamos el próximo domingo. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.